Pasé por la peluquería de la cuarentena. Mirá. Sí, bueno, muchas gracias por atenderme, y gracias por abrirme la puerta de tu casa. Estamos en Argentina Productiva en Crisis. La idea era tratar de tener una experiencia con algún grupo que estuviera viendo oportunidades y negocios en este momento de crisis, ¿no? Hay muchas oportunidades y me gustaría tener tu opinión de cómo ustedes están viendo este escenario y cómo ves la salida de esto desde los ojos de un grupo de inversión, ¿no? Bueno, mira, yo creo que esto se podría dividir en dos etapas, ¿no? Que se están dando simultáneamente. Primero, la etapa manejada por el miedo, la incertidumbre a lo desconocido, ¿no? Donde nos busca que nos tratemos de proteger de cualquier manera, ya sea con un pañuelo en la cabeza, o tapándonos la nariz, o con una mascarilla profesional reservada para los sectores de salud. Digamos, cualquier cosa nos viene bien. Eh, la cuestión es protegerse, y ante esto sí hubo un aumento en la demanda de estos productos muy grande, que hizo que hoy los precios no sean realmente los tales, digamos. Los precios son cosas que van fluctuando semana a semana, y muy manejados por la demanda instantánea. Eh, lo cual, dentro del contexto de una empresa como la nuestra, que intenta proveer hoy insumos al sector de salud a precios acordes, también nos hace esperar a veces un poco sobre qué proveedor contactar o de dónde traer algunos productos, porque vemos que este fenómeno se está dando, ¿no? En muchos lados. Entonces, creemos que ahora estamos entrando en esta última semana, 2 semanas, en un periodo quizás de amesetamiento de la demanda de estos productos a nivel mundial, donde ya el pico y la desesperación por tener los productos se extinguió. Digamos, esa desesperación inicial, esa demanda se pudo proveer, y ahora estamos viendo que las cosas están volviendo quizás a un precio más estable a lo largo del tiempo. En un principio, cuando empezamos con esto, era al revés, Mundial, ¿no? Había donde una búsqueda de oportunidades en el mundo para abastecer esta necesidad sanitaria que tenía China. Rápidamente esto se dio vuelta y ahora es China y de alguna manera India también los que son los grandes proveedores de estos productos al mundo, no solamente de los insumos, sino también de algunas moléculas que se están buscando. Todo este escenario, ¿ustedes lo visualizan de la misma manera en los distintos países que operan? ¿Es igual el comportamiento de Argentina que otros países? es correcto lo que vos decís. Yo también no dejo de sorprenderme como algo que se inició en China, y que China buscaba la ayuda también internacional para lidiar con su crisis, se convirtió siendo China la que nos provee hoy de los insumos básicos que otros países necesitamos para taclear esa crisis, ¿no? En otros países de Latinoamérica nosotros vemos que tienen menos capacidad que Argentina para el autoabastecimiento de muchos de estos productos, ¿no? Es verdad que Argentina necesita importar gran parte de ellos, pero hoy tiene una capacidad instalada que le permite producir algunos productos textiles, por ejemplo, a un precio razonable y con un buen volumen, ¿no? Hay que hacer unos leves ajustes tecnológicos en la línea de producción, pero estamos dentro de todo en una buena posición. No es el caso de otros países de Latinoamérica, donde definitivamente no estaban para nada preparados para lidiar con la crisis de demanda local, y tienen que sí o sí salir a buscar productos al mercado de la importación. Augusto, ustedes como una compañía internacional están entendiendo este escenario como el despegue de una nueva área de negocios para ustedes después de la salida de la crisis, o es solo circunstancial? Mira, nosotros teníamos experiencia en el comercio internacional de otros productos. La realidad es que
el comercio internacional en insumos médicos es algo que nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha, especializándonos y poniéndonos en contacto con profesionales de la salud que nos asesoran en los productos que podemos ofrecer. Y hoy vemos que en un contexto donde esta demanda se puede seguir sosteniendo en un largo plazo, vemos que es un nicho para nuestra compañía viable de seguir expandiendo. Hoy tenemos un e-commerce establecido con los productos que ofrecemos, donde nos focalizamos básicamente en brindarle a los clientes una fuente de abastecimiento segura, certificada, con permisos de exportación y a un precio acorde, tratando de manejar estos picos de demanda de los que hablaba, circunstancial, que nos sacan de eje los precios. Quizás nuestra ventaja es que parte de los productos los podemos estoquear y mantener a un precio un poquito más vigente en el tiempo, ¿no? Así que sí, la realidad es que es una oportunidad que definitivamente vamos a seguir manteniendo en el tiempo. En China hay una sobredemanda de productos. Esto sensibiliza al mercado chino para poder operar mucho más celosamente con los clientes, y hoy están ponderando las empresas que llevan el efectivo para hacer sus operaciones. Hay muchas fábricas que no están ni prefiriendo cartas de crédito porque el mercado los está acomodando a recibir efectivo, y priorizan los que llevan ese efectivo. Las compañías en el mundo están acostumbradas a operar con cartas de crédito, por ende necesita prefinanciar exportaciones. Ahí entiendo que hay una gran oportunidad de un fondo de inversión como ustedes, como para prefinanciar estas exportaciones que permiten también sacar ventaja de estas fábricas que están intentando priorizar la gente que viene con efectivo, ¿no? Es cierto, sí. Hay un tema y que, bueno, para el que va a hacer una compra de insumos es importante, que es saber cuál es su contraparte, ¿no? Y cuál es la garantía de provisión que tiene por parte del proveedor chino o del intermediario chino que en este caso consolida un pedido de muchos productos, ¿no? Y sí, como vos decís, en muchos casos las fábricas, al verse con una demanda muy por sobre su capacidad, están priorizando el comprador que viene con la plata o con el efectivo, sin necesidad de complicarse o teniendo que esperar un tiempo para terminar de definir una carta de crédito o empezar a trabajar con bancos y sujetarse a los tiempos bancarios para ejecutar una carta de crédito, etcétera. Entonces sí, nosotros hoy por hoy estamos funcionando como vínculo entre el comprador que desea hacer una operación de comercio exterior bajo lo convencional de lo que sea una carta de crédito, sin tener que colocar en riesgo su capital de forma inicial para poder recién empezar a hablar con un proveedor, y con el proveedor que necesita el efectivo como para empezar a armarte tu pedido o poner en funcionamiento su maquinaria industrial para obtener, por ejemplo, un respirador. Claro, está claro. Ahí se congeló la imagen. Espero que me estés recibiendo. Creo que hay un problema en la red. Vamos a ver si lo puedo recuperar. Ahí está. Te había perdido en un momento. Te hago, a ver, te tiro un tema para que vos trates de ayudarme también a pensar. China todavía sigue con sus fronteras cerradas, operaciones además dentro de Asia están no solamente las regiones cerradas, sino también las fronteras. Pasar de China a Hong Kong implica todo un proceso de control exhaustivo. Entonces el comercio se debe estar ralentizando por esto también, y a pesar de que China ya
superó la crisis, sigue teniendo estos problemas de restricciones. Y las fábricas en China operan con pocos bancos, ¿no? Los bancos chinos grandes son 4 grandes. Y bueno, después están los demás bancos que no debe ser fácil operar hoy en China. Ustedes teniendo oficinas en China ayuda muchísimo, ¿no? Esto es interesante marcarlo porque esa es la gran diferencia, ¿no? La velocidad que ustedes pueden ofrecerle a los clientes a través de esta logística que tienen ya aceitada, ¿no? Claro, teniendo en nuestro grupo una empresa específicamente dedicada al rubro financiero, en los últimos años hemos logrado armar una estructura financiera y bancaria que nos permite operar en muchos países, ¿no? Y ya sea por infraestructura propia o por alianzas con compañías de muchísima confianza, sí logramos tener este vínculo fluido con instituciones financieras chinas y con los bancos con los que operan los mismos proveedores. Así que en cuanto a lo que sería el aseguro del proveedor de que va a tener su pago y el cliente que va a tener su producto, en términos del flujo monetario y el flujo económico de la transacción, nuestra estructura nos brinda 2 cosas: primero seguridad y después rapidez en la operación, cosa que hoy es algo importante. Ya te digo, por el tema de los precios que fluctúan tan rápido. Mientras más rápido esto se concrete, más cercano el precio queda fijado a lo que una primera vez se le pasó al cliente, ¿no? Imagino que por haber visto la dificultad que representa, por haber visto el portafolio de productos que van desde insumos de decenas de miles de dólares a insumos de centavos de dólar, ¿no? Y de fábricas distintas, deben tener decenas de fábricas, ¿no? Esto también requiere una logística para operar con tamaña cantidad de proveedores y además a tanta distancia, ¿no? Ustedes me imagino que deben tener una infraestructura importante para poder lidiar con tamaña cantidad de proveedores, ¿no? Y nuevos además, muchos de ellos. Sí, como comentaba. Ahí volvió, Sí. se cortó. Sí. Está perfecto. Ahora Me perfecto. había animado, Sí. disculpa. No es nada. Como te decía, nuestra prioridad es contar con proveedores que tengan, bueno, sus certificados en orden y la posibilidad de exportar, ¿no? Desde el 1 de abril, China está controlando las exportaciones y no todos los proveedores hoy que ofrecen productos en el mercado están con la capacidad de hacerlo. Entonces, tenemos gente en el país, en China, que recaba esta información para nosotros y tiene el contacto fluido con los proveedores para ir actualizando todos estos papeles que son importantes para cerrar las operaciones y para asegurarnos a nosotros que los productos están en stock y con los precios actualizados. Así que sí, tuvimos que desarrollar un poco esa parte de nuestra empresa, ampliar nuestra presencia en el sudeste asiático para asegurarnos de que todos estos detalles que no son menos importantes estén en orden a la hora de presentar un producto. Augusto, vamos a poner al pie de la charla los datos de contacto, así los que interesados pueden entrar en contacto con ustedes. Para poder entender el marco de este tipo de operaciones, ¿ustedes tienen un techo, tienen un piso para operar, hay un volumen mínimo? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes tienen para atender un cliente? Bueno, sí, el cliente que nosotros atendemos generalmente no es un consumidor como puedo ser yo, que entra a una página y compra 1 o 2 barbijos. Nosotros en nuestra página van a haber precios unitarios, pero sí se trabajan volúmenes donde sea eficiente el flete.
porque hoy no es algo no es algo poco relevante lo que cuestan los fletes, cada día están un poquito más caros, entonces logramos con el cliente, si su orden no es del todo grande, tratar de vincularla con otra orden como para eficientizar el costo del flete. No tenemos un techo preestablecido. Y un piso tampoco. Sí. Y un piso tampoco. ¿Cuál es lo mínimo? Una operación mínima. No hay un mínimo preestablecido. La única limitante que tenemos, como te digo, es la disponibilidad de un flete a un precio competitivo, porque cargarle un flete muy costoso a una orden chica nos deja fuera de precio de forma local. Para los productos locales, para esos casos donde el cliente no quiera comprar un gran volumen o el volumen que quiera comprar más el flete genera un precio no competitivo, nosotros tenemos provisión de forma local en Argentina. O sea, tenemos acuerdos con proveedores locales, con fábricas que hoy nos están cotizando a muy buenos precios para el mercado argentino. Entiendo. ¿Tu compañía desarrolla actividades además de comercio exterior en otros rubros? ¿Tienen algún horizonte para después de la crisis? ¿Están analizando trabajar en otras áreas? Sí, como te decía, nosotros tenemos un grupo de empresas que están vinculadas al sector energético, ya sea convencional y no convencional. Vemos que este rubro, si bien hoy por hoy, por ejemplo, el petróleo está pasando por no un muy buen momento, nuestro rol en ese tipo de industrias es un rol necesario, porque básicamente se dedica a la innovación en los procesos productivos, al mantenimiento de los procesos y al tratamiento luego de los efluentes que producen esos procesos. Luego la generación de energías no convencionales, también a veces aprovechando los efluentes de otras industrias. Y luego la parte de estructuramiento financiero de proyectos, donde gracias a nuestra estructura montada en Inglaterra, con base en Londres, generamos propias estructuras financieras para apalancar nuestros proyectos de inversión y de terceros. Hoy tenemos una fuerte presencia en África y nuevamente volviendo a algunos mercados latinoamericanos muy atractivos para desarrollar justamente proyectos vinculados con las industrias, con las energías convencionales. Específicamente estamos trabajando en un proyecto de limpieza de tanques de petróleo y aprovechamiento del efluente con finalidad de recuperación de energía, donde le presentamos a las compañías una alternativa para mejorar su performance ecológica y además recuperar material valioso que hoy se está perdiendo, básicamente. ¿Están analizando proyectos de inversión de terceros, me decías? ¿Están participando en incubación de proyectos o son proyectos que ya están con un mínimo viable funcionando? Ambas situaciones, tenemos proyectos que van, por ejemplo, desde la remodelación y el revamping de centrales hidroeléctricas en África, la construcción de clínicas y también el financiamiento de productos innovadores vinculados, por ejemplo, con la crisis que estamos viviendo del COVID. Ustedes así que sí, tenemos un amplio espectro en la inversión, digamos. La casa central, la matriz del grupo está en Inglaterra, en el Reino Unido. Exactamente, está en Londres, en la ciudad de Londres. ¿Ustedes están imaginando un futuro cómodo para después de esta crisis? ¿Dónde se piensan posicionar? Esa es una pregunta compleja porque, bueno,
hoy no tenemos un panorama muy claro de cómo el mundo va a salir de esta crisis. Yo creo personalmente que hay rubros que van a ser fortalecidos y rubros que van a costar mucho recuperarse. Básicamente todo lo que tiene que ver con el rubro del turismo, que tanto o las famosas industrias sin chimeneas que bueno, tanto dinero manejan a nivel mundial, es un rubro que le va a costar muchísimo recuperarse. Sin embargo, los sectores industriales más duros, más core, digamos, en los países, al ser obviamente necesarios para la reactivación económica, al estar hoy en un punto bajo, con una recesión más una pandemia a nivel mundial, digamos, el único lugar o la única dirección que tienen es en su vida. Ya creo que han llegado a un piso potenciado por dos situaciones, una la recesión, como te comentaba, y esta pandemia. Creo que de aquí en más se va a ver una recuperación. Entonces, apostar hoy en activos que están un poco devaluados, ya sea en Latinoamérica, en Argentina, también en otros países, apostar hoy en procesos innovadores en estas industrias de base, creo que es un lugar deseable para nuestra compañía y para muchas otras compañías que hoy tienen sus capitales desinvertidos, digamos. Hoy han sacado sus capitales de las posiciones en inversiones que tenían por la incertidumbre en los mercados, tienen la disponibilidad de esos fondos y están buscando proyectos alternativos basados en la economía real que les den por lo menos una ganancia o una rentabilidad aceptable o similar a la que venían teniendo los mercados de capitales, por ejemplo. Ahora entiendo que sin ser lejos ni un experto tampoco ni un usuario avanzado, entiendo que las posiciones en compañías de turismo o en compañías aéreas hoy, las acciones de estas empresas deben estar absolutamente derrumbadas, ¿no? Si uno piensa que el mundo no se va a quedar sin aviones, el mundo no se va a quedar sin compañías de turismo, ¿no? Hoteles, por ejemplo. Quizás es una forma muy, no sé, un poco hostil, ¿no? Pero de entrar a un mercado a un valor totalmente derrumbado, ¿no? Hoy grandes empresas deben estar pensando en situaciones de quiebra, ¿no? Entonces entrar en una compañía... Tal cual. Hay que focalizarse, yo creo, en ese aspecto, en instrumentos que tengan un valor intrínseco sólido o que por lo menos estén basadas en actividades sólidas, ¿no? Yo hoy quizás no invertiría, por ejemplo, en una compañía aérea que ya venía con algún problema de deuda, que tenía algún tipo de subsidio quizás para no tener los números tan en rojo y bueno, no sea una de las aerolíneas de bandera que sea muy necesaria para un país o que por razones políticas haya que conservarla, pero quizás ese no sería un rubro en el que yo me centraría. Yo me centraría más quizás en rubros vinculados al turismo o a la ocupación estacional. Hotelería. Que tengan en sí unos activos de base sólidos, ¿no? Que tengan un valor intrínseco sólido y que hoy se encuentren con un valor muy por debajo de su valor intrínseco. Entonces sabemos que ni bien la actividad repunte, ese valor se va a volver a ajustar a los valores de los activos prácticamente de base, ¿no? Sería, por ejemplo, hotelería. Sí, por ejemplo, un Real Estate Investment Trust que esté basado en hotelería o en condominios, algo que tenga, viste, como te decía, una actividad sólida de base y que hoy su valor esté muy por debajo de lo que se llama el Net Asset Value o el valor neto de los activos que componen ese activo, ese instrumento, me refiero. Vos sabés que nosotros estamos analizando un proyecto de inversión que ya tiene una etapa mínima viable en el norte argentino. Es un proyecto de producción de ricino y para producir aceite para
entrar en el mercado no de los combustibles, sino de los aceites, ¿no? De los lubricantes. Y además el ricino es un aceite muy buscado para la industria cosmética, ¿no? Tenemos un proyecto también muy interesante de productos orgánicos, alimenticios, liofilizados, y que esos procesos de liofilización estén atendidos con fuentes de energía renovable, biomasa solar o eólica, ¿no? Y quizás eso es un buen futuro también para la Argentina, ¿no? Pensando en nuestro mercado como un país que hoy seguimos siendo y vamos a seguir siendo por bastante tiempo los principales productores de proteína vegetal del mundo, ¿no? El mundo no puede cambiar esa ecuación por ahora, así que vamos a seguir siendo proveedores de proteína vegetal que después el mundo transforma en proteína animal, que es la que consume, por ejemplo, China, ¿no? Nuestra soja alimenta cerdos que son proteína animal, ¿no? Vos sabés que estaba hablando con un amigo que se dedica al negocio de inversión financiera hace muchos años, y me decía que es increíble que Argentina no tenga desarrollos también en el área pesquera, ¿no? Que es una proteína directa, ¿no? Que tiene una inversión baja en relación a lo que puede ser la proteína animal o la proteína vegetal, ¿no? En fin, el portafolio de ustedes debe ser vasto, ¿no? Pero es interesante, bueno, ver cómo este mundo hoy empieza a abrir enorme cantidad de oportunidades y van a tomar la punta los que sean más ágiles y más hábiles para ver el futuro, ¿no? Lo que va a pasar dentro de 3 o 4 meses o 5, cuando esto haya quedado, esperemos, atrás, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Nosotros compartimos esa visión y nuestra estrategia de inversión siempre se centró, o por lo menos desde hace varios años, se centró en ejes muy demandados de aquí al futuro: agua, energía y alimentos. Y hoy podríamos sumar, gracias a esto y a este nuevo paradigma, la salud. Claro. La salud hoy es un activo que vemos amenazado, que nunca lo tuvimos enfrente o tan frágil como hoy, ¿no? Siempre decíamos, bueno, lo importante es la salud, pero lo decíamos como un dicho, ¿no? Hoy lo vemos plasmado en la realidad. Vemos que esta crisis que estamos sufriendo no distingue ni raza, ni posición, ni trabajo, ni nada. Así que lo que estamos buscando básicamente es recuperar la salud lo más rápido posible y volver a un estado de seguridad que, bueno, se vio vulnerado por toda esta situación. Pero bueno, como te decía, nuestra postura siempre fue la de invertir en estos rubros, que pase lo que pase, son rubros que la sociedad necesita, ¿no? Necesita siempre energía, necesita alimentos, necesita agua. Vos sabés que ayer conversaba con un ejecutivo que fue fundador de una compañía que está en Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, y produce semiconductores que diseñan en Argentina, comercializan en Estados Unidos y producen en Asia, ¿no? Y me decía que tienen un boom en este momento tremendo de producción. Las comunicaciones han pasado a ser una herramienta mucho más sensible todavía, producto de esta pandemia, y los clientes están desesperados comprando para mejorar sus redes de comunicación. Este rubro también es muy interesante en lo que yo creo que son las 4 patas de este cambio paradigmático, ¿no? Por un lado, los hábitos, que vos bien hablabas, la salud, etcétera. Por otro lado, la forma de trabajo, ¿no? Esta forma de trabajo a remota, que va a cambiar de alguna manera la arquitectura de nuestra forma de trabajar. La educación, que está modificándose especialmente hacia los adultos mayores que necesitan adaptarse a estas nuevas formas. Y después el entretenimiento, ¿no?
que vos lo que decías del turismo. Bueno, la gente no va a salir corriendo a ver cómo se comen un murciélago en China. Va a ser todo un proceso, ¿no? Y muchas personas se van a Claro. sentir temerosas, ¿no? De poder moverse con la misma libertad que antes. Que sobre estos paradigmas que quizás se están rompiendo, ¿no? Cómo una empresa de inversiones como la de ustedes puede empezar también a direccionar sus cañones hacia estos mundos que vos estabas bien marcando, ¿no? Claro, concuerdo con lo que vos decís. Desde nuestro punto de vista hay un rubro que, bueno, las comunicaciones específicamente y la infraestructura en comunicaciones, donde una empresa como la nuestra puede penetrar y en algunos lugares y en otros no. Digamos que sería medio utópico pensar que podríamos nosotros posicionarnos fuertemente en un mercado como los Estados Unidos, donde hay tantos pesos pesados invirtiendo hoy, o China, ¿no? Esta En este tipo compañía, de actividades, Augusto, esta compañía de pero semiconductores es una compañía que empezó en Córdoba. ajá, La empresa americana adquirió una parte pequeña, hoy adquirió el 100% de la empresa, es la empresa líder en la fabricación de semiconductores para comunicación y empezó en Córdoba, ¿no? O sea, quizá Argentina sigue siendo atractiva y sigue teniendo esta luz para poder descubrir. sí, eso ni hablar. El recurso humano que tenemos es invaluable. Vemos que hay una iniciativa en tantos rubros de mentes brillantes argentinas que necesitan financiamiento únicamente para llevar adelante muchas ideas y muy buenas que podrían cambiarle la vida a miles de personas. Ya sea, vamos a poner un caso específico, en los últimos años estuvo muy en boga el tema de los sensores, los nanosensores para toda la industria del agro, para Claro. hacerla más inteligente, más conectada. Hay desarrollos puramente argentinos que están Trazabilidad. Yo trabajé yo fundé Unitec Blue, ¿no? Y trabajé en un principio con esa compañía, que es del hijo de Cristiano Ratazzi, la empresa precursora en este rubro, que hace trazabilidad animal, pero lamentablemente su gran desarrollo lo hicieron en Uruguay, ¿no? En Argentina no pudieron porque, bueno, estos temas de trazabilidad, especialmente en animal, tienen muchísimo que ver con normativas gubernamentales, ¿no? claro. Que tienen que darse y si el país no se pone de acuerdo para trazar sus productos, es muy difícil que lo pueda hacer una empresa privada o un proveedor de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero, Es verdad, pero bueno, por lo menos ya tienen una base tecnológica desarrollada para captar oportunidades a nivel mundial. Digamos, tienen un concepto y un negocio y un producto. sí, empezó acá. ¿Sabes cuál es otro rubro, me parece, Augusto, que tiene una gran oportunidad futura? La logística, ¿no? Esto de trabajar remotamente y de que la gente se acostumbre a adquirir productos a distancia, requiere de un afinamiento en la logística. Hoy, en Argentina, supongo que en el mundo, en los países desarrollados no debe suceder, es casi imposible comprar algo en un supermercado, ¿no? Los supermercados están atestados y eso es un problema de logística, ¿no? Bueno, acá se cortó un segundito, a ver si vuelve. Ah, ahí volviste, sí. No, ahí está. Sí, no, que ahí hay una gran oportunidad. Empresas que se dediquen a logística van a tener un espacio muy importante, porque no puede ser que vos no puedas adquirir productos en un supermercado, ¿no? Parece increíble, ¿no? Me pasa en Londres muy seguido eso. Yo acostumbrado quizás toda mi vida en Argentina a buscar dónde comprar algo e ir a comprarlo. Hoy busco, no sé, te diría, tornillo o tuerca autofrenante en Londres y no sé dónde comprarla, digamos. Tengo que buscar en internet y me da un proveedor que tiene una página web, lo compro por internet y me llega. O sea, no existe la posibilidad de ir a un lugar a comprar algo. A comprar, o sea, claro. Es algo que hay que acostumbrarse, sinceramente, y hay que acompañarlo con infraestructura. Claro. Hoy vos comprar cualquier cosa en Londres que te llega en el día, o al día siguiente temprano. Las empresas con trazabilidad, con seguro, con todo, ¿no? Las empresas de logística van a crecer y hay una gran oportunidad.
cuanto más comercio electrónico, cuanto más operaciones remotas haya, más exigencia para las compañías de logística. Almacenes, distribución, llegar a tu casa, los drones, en fin, viene un mundo de gran expansión para la logística, ¿no? Sin duda es interesantísimo y fascinante pensar en esas oportunidades porque nos hacen la vida mucho más sencilla y bueno, en este contexto nos permiten cuidarnos también a todos, ¿no? Yo creo que una de las grandes innovaciones que se vienen es en el área logística para ver cómo eficientizar todo el proceso, cómo hacer inclusive la vinculación con las herramientas de pago mucho más fluidas. Claro. Nuestra compañía pone una gran cuota de su presupuesto en desarrollar procesos innovadores para fintech. Nos capacitamos constantemente en los últimos avances en el rubro y creemos que hoy proveer soluciones innovadoras e integradas con los servicios básicos que tenemos para poder hacer los pagos de forma virtual y más sencillo es algo que en este país y en muchos otros hay que implementar porque es un terreno verde, digamos, que hay que empezar a plantarlo, ¿no? Tal cual. Gracias, muchas gracias, Augusto Zenón, por estar en Argentina Productiva. Un placer poder haber tenido esta entrevista con vos. No sé si querés agregar algo más y además es un gusto para mí trabajar con ustedes, ¿no? Bueno, igualmente para nosotros es un gusto tenerte también en nuestro equipo, tener el contacto contigo. Agregar nomás que, bueno, que todos tengamos en perspectiva lo que está pasando, seamos responsables, continuemos cuidándonos a nosotros, a nuestras familias, no salgamos de nuestras casas si no es estrictamente necesario y siempre tratemos de informarnos con fuentes oficiales, no le demos mucha importancia tanto a lo que nos dicen los noticieros. Solamente yo creo que nos están quizás infundiendo un poco de sobretemor. Creo que hay que ser responsables y tomar las precauciones, pero que visualizando cómo vamos a salir de este tema, vamos a salir más rápido, digamos. Tenemos que tener fe de que este año va a ser un año complejo, pero que seguramente vamos a encontrar la solución y encontrar la manera para volver a vivir en sociedad y compartir momentos que hoy, bueno, no lo podemos hacer. Otra gran transformación ahí que tiraste el punto y que se me escapó es el tema de la información, ¿no? Cómo cambió hoy la concepción de cómo nos informamos. Cuánta cantidad de gente dejó de ver televisión, dejó de leer diarios y se informa a través de las redes sociales, de news o de medios que son alternativos, ¿no? Ahí tenemos otro gran capítulo de inversión, ¿no? ¿Cómo va a ser la información en el futuro? ¿Cómo nos vamos a nutrir de información en el futuro? Y cómo corroborarla, ¿no? Porque claro. Tristemente hoy uno duda de todo lo que lee porque las fake news han penetrado el estrato de las redes sociales de tal forma que gran parte de la sociedad que no tiene el manejo fino de las redes sociales hoy cree básicamente todo lo que lee porque viene de un medio de comunicación y hoy realmente hay que leer todo con mucho cuidado y contrastar fuentes, ¿no? Es un trabajo periodístico que el usuario de redes sociales tiene que hacer a la hora de informarse porque tiene que empezar a contrastar fuentes. ¿Vos sabés que esto fue verdad, esto no fue verdad. Yo creo que ahí hay un gran desafío para la industria esta, tan particular, bueno, es la que me tiene a mí también adentro, es en trasladarle al usuario, al consumidor, al lector, al navegante de Internet, las herramientas para poder decidir qué quiere recibir, que esté chequeado. Hoy la información, la cantidad de información es imposible de administrar. Entonces, es el usuario el que debería decir, esto quiero ver y esto no lo quiero ver. Y son las compañías, claro. Les cuesta mucho a empresas como, por ejemplo, Facebook, poder definir qué cosas son hirientes y qué cosas no, porque algo que para mí no es importante, para una persona puede ser hiriente como contenido. Entonces, definir esto es muy difícil. Ellos se ponen en una posición de que no son un medio de comunicación, pero es muy difícil plantearlo así, porque tal cual. Es un medio de comunicación. No pueden no ser responsables
del contenido, porque es muy difícil de sostener. Entonces dicen, bueno, arréglense las sociedades, arréglense las organizaciones, arréglense los países, dicen estas grandes redes sociales. Y porque si lo tuviesen que hacer ellos con moderadores, bueno, absorberían una enorme cantidad de recursos humanos que no están teniendo, ¿no? Pues imagínate, tienen cientos de millones de usuarios, ¿no? Tendrían que tener decenas de miles o cientos de miles de moderadores. Y caerían también en algunas acusaciones que muchos dirían, bueno, me están censurando, antes yo podía expresarme libremente en Facebook y ahora no lo puedo hacer. Claro. Es un dilema que hay que empezar a resolver. Quizás este fenómeno de las redes sociales nos tomó como sociedad quizás desprevenidos en un primer momento, y hoy tenemos cierto libertinaje a la hora